Buenas noches, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña, quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, les da la bienvenida con el programa La Boca. Recuerde usted que si tiene dientes que se mueven, encía que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanquecina, negruzca, verdosa, y que una manchita blanca o negra en boca, aunque no huela, puede ser cáncer. Lo mismo que una llaguita, un peladito, una bolita o un crecimiento, aunque no duela. Si eso tiene más de 15 días, es importante hasta que se demuestre lo contrario, porque son los síntomas principales como suele aparecer el cáncer en la boca. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hay llaguitas y hay llagas grandes, o sea, úlceras, que duelen en la boca y que no son cánceres en plural, porque son varios tipos de cánceres que aparecen en la cavidad bucal. Lo mismo que puede haber un paciente con una úlcera en la boca de semanas y semanas y meses, como puede ser el caso de una tuberculosis, o puede tener una úlcera producto de un chancro sifilítico que puede durar 22 días aproximadamente, y eso no es cáncer. Entonces, la diferencia la va a ser el profesional que esté especializado en el estudio de las enfermedades de la boca, es decir, el patólogo clínico y el anatomopatólogo, en caso de que haya necesidad de hacer un examen complementario, como suele hacer una citología exfoliativa, que no es más que un Papa Nicolau de la boca, porque la gente cree que en la boca no se hace Papa Nicolau, sí se hace. Aquí hacen más extendido que Papa Nicolau de la boca. Muchas veces el extendido, el frotis, no le va a decir nada, mientras que muchas veces uno puede diagnosticar una Candida albicans, una lesión precancerizable o un cáncer a través de un simple rapadito de esa mucosa de la cavidad bucal, extender ese contenido que se obtiene por medio de una espátula sobre una placa de vidrio, mandar al laboratorio para que sea procesado por la técnica citológica y luego estudiado al microscopio para hacer el diagnóstico definitivo. Porque la gran mayoría de las lesiones en boca, el diagnóstico definitivo se hace en base a los exámenes complementarios. Muchas veces el patólogo clínico, el anatomopatólogo, que es el que estudia los especímenes al microscopio, tiene que valerse de la información clínica que envía el patólogo clínico y además de exámenes complementarios, aunque la biopsia, el estudio de la biopsia es un examen complementario, muchas veces necesita el concurso de una radiografía periapical o de una radiografía oclusal o de una radiografía extraoral, como puede ser una radiografía panorámica de los maxilares, y muchas veces nosotros indicamos resonancia magnética, sonografía y tomografía axial computarizada, que son de los estudios más recientes dentro de todo el campo, de esa gama, de ese gran abanico tan extenso de la imagenología, que antes nada más se hablaba de radiografía, ahora eso está más complicado. Tenemos tomografía también con medios de contraste y otros exámenes que ayudan a explorar, que ayudan a buscar, que ayudan a identificar, de acuerdo a la imagen que produzca en este tipo de estudio, el diagnóstico de la enfermedad que vamos a estudiar o estamos estudiando. Muchas veces no son suficientes y entonces la biopsia que da la última verdad. Entonces, vamos a recordarle que para hacer su cita, los teléfonos
809-687-2770 o llamando al celular directamente al 809-879-4574. Estamos en la Pedro Enrique Sureña número 83, en la Torre Profesional KP, Centro de Especialidades Médicas, en la suite 305. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana, siempre previa cita. Vamos a ver algunas lesiones ampollares. En la boca tenemos lesiones ampollares, lesiones vesículos ampollares, lesiones papuloides, lesiones blancas, lesiones negras, lesiones marrones, lesiones color vino. Hay una gran gama de colores de diferentes tipos de lesiones y eso es importante para uno hacer diagnóstico clínico: el color de la lesión, el tamaño, la forma, la consistencia, la localización, la edad del paciente, y si hay lesiones que aparte de aparecer en la boca pueden aparecer en otras localizaciones, que ya estamos hablando prácticamente de lesiones sindrómicas, que son síndromes. Lesiones que aparecen en boca y aparecen en piel, lesiones que aparecen en boca y aparecen en genitales, lesiones que aparecen en boca y aparecen en los ojos, que son síndromes, y que a veces uno no encuentra la correlación entre una cosa y otra. Por ejemplo, hay un síndrome que es el síndrome de Sjögren, que la gente tiene muy poca lubricación en la cavidad bucal porque hay muy poca saliva o no hay saliva. Y muchas veces hay que indicarle al paciente saliva artificial. Este tipo de paciente tiene el síndrome de Sjögren, que es descrito por un alemán, y que consiste en una resequedad bucal, que es una xerostomía, no hay lágrimas, no hay sudor, y entonces tiene artritis reumatoidea. Una cosa tan distante desde el punto de vista de la etiopatogenia, que así son los síndromes. Cosas disímiles que pueden aparecer al mismo tiempo. Son varias cosas características de diferentes órganos que están afectados, que no, aparentemente no guarda relación una cosa con otra. Aunque en el caso de las glándulas lagrimales y las glándulas salivales, aquí hay un factor de secreción interna, de secreción salival y de secreción lagrimal, que sí desde el punto de vista fisiológico pues podría haber alguna relación. Entonces, hay lesiones de estas que son ampollares y vesiculares que dejan una secuela de sufrimiento tremenda al paciente. Por ejemplo, el pénfigo, que vamos a ver aquí en esta imagen, un pénfigo de característica familiar, donde vamos a ver lesiones cutáneas. Esto quiere decir que son lesiones que aparecen en la piel. Pero yo le estoy mostrando esto porque son lesiones ampollares que se rompen y dejan un lecho eritematoso, rojizo, sangrante, doloroso, porque esta enfermedad la podemos ver solo en la piel, pero la podemos observar solo en la boca, o podemos observarla en boca y en piel. Miren aquí en boca, allí tienen ustedes la ampolla. Esa ampolla dura muy poco, aquí estamos en la lengua. Son ampollas que duran muy poco conservadas porque se maceran, se rompen, y entonces lo que queda es el techo ampollar. Este es un diagnóstico muy fácil de hacer, porque si levantamos el techo ampollar y hacemos un rapadito del lecho, vamos a ver las células acantolíticas, que son características del pénfigo y que se ven flotando en el líquido de la ampolla. Y si hacemos una biopsia, vamos a observar que lo único que va a quedar conservado ahí va a ser la capa basal del epitelio. Es decir, que se van todas las demás capas. Es una frontera tan chiquita la que queda para que eso se convierta en una úlcera.
Es decir, que si yo hago un esquema, vamos a ver si esto quiere escribir, parece que no quiere escribir, hace tanto que no se usa. Vamos a ver este. Si yo hago un esquema de la mucosa de la boca y yo tengo esto así, que es el epitelio, y aquí viene la capa basal, la célula de la capa basal, que son cilíndricas altas y están ubicadas una al lado de la otra, como una empalizada, así ha sido comparada. Después vamos a tener unas células que son poliédricas, que son varias capas constituyendo el estrato mucoso de Malpighi. Y por último nosotros vamos a tener el estrato superficial, donde las células se aplanan, y el estrato córneo, que puede conservar núcleo, puede estar sin núcleo, de acuerdo a si es una hiperparaqueratosis o una hiperortoqueratosis, y situaciones combinadas donde hay una paraortoqueratosis. En el caso del pénfigo, todo esto de aquí para arriba, todo esto, aquí aparece la ampolla. Y después que la ampolla destruye todo eso, lo que vamos nosotros a observar es una cosa así, donde apenas tenemos la célula de la capa basal. Eso con una biopsia es característico del pénfigo, y el resto de ese epitelio malpighiano va a estar ocupado por la ampolla. Todo esto es solo una ampolla que hay aquí, que ha sustituido el resto de las células epiteliales. Eso es lo que se observa cuando uno estudia una biopsia. Entonces, el estudio del anatomopatólogo, que es una de las dos especialidades que yo tengo, patólogo clínico y anatomopatólogo. Entonces, este es el pénfigo en la lengua. Imagínense usted, un paciente con una lesión de muchos días en la lengua, el dolor que eso produce, un órgano como la lengua, que se dice que es uno de los órganos más poderosos que hay, son 17 pares musculares que hay. Por eso es que hay que cuidarse de esa lengua viperina, porque no hay cosa que le gusta moverse más en la vida que la lengua. Y no hay cosa que lleve al hombre a cometer más errores por el uso inapropiado de la lengua, la cual es impulsada a través de los pensamientos. Entonces aquí nosotros tenemos una hiperdermolisis ampollar, donde ustedes pueden ver que hay una destrucción, hay una ampolla de tipo hemorrágico en la mucosa yugar. Es una lesión muy destructiva también de tejido. La ampolla se rompe tarde o temprano y entonces va a quedar esa mucosa sangrante y dolorosa. Vamos a frizar esa imagen para que ustedes vean. Yo estoy pasando todas estas cosas porque son más de 900 enfermedades que hay en la boca. Entonces a veces la gente, los otros días me estaba llamando una señora, yo sé que ella tiene limitaciones y debe estar viendo, el hijo debe estar viendo este programa, que no se lo pierde. Es una persona que lamentablemente la madre salió un día a comprar a colmado y dejó el niño atendido por el papá, y el papá se descuidó y el muchachito se cayó. Todavía no se había producido el cierre de la fontanela, de los huesos del cráneo, se golpeó y quedó en una silla de ruedas con afectación de la voz. Mire usted, entonces ese muchacho es loco conmigo, no se deja trabajar si no es conmigo, y él no se pierde un programa de esto. Entonces los otros días ella mandó a decir que qué ella podía comprar. Óigase bien, doña Dulce, usted está oyendo, que qué usted podía comprar, que le había salido de una llaga a ese jovencito, ya es un hombre,
en la boca, cuando hay tantas enfermedades que producen úlceras en la boca. Entonces uno no puede estar indicando, como indican en la farmacia, que, yo tengo otra cosa, mire, esto es muy bueno para eso. No, así no se hace diagnóstico. Esa es la medicina folclórica, empírica, que se acostumbra a hacer en nuestro país, en nuestra República Dominicana. Y por eso hay tantos pacientes que son maltratados, tantos pacientes que se la pasan gastando dinero innecesariamente, perdiendo tiempo, dando muchas citas, porque no se hace un diagnóstico correcto. Entonces, si no hay diagnóstico correcto, no va a haber tratamiento correcto. Miren cómo está esta lengua, la epidermólisis ampollar distrófica. Aquí la podemos ver en esa lengua, una lengua con pérdida de papilas y con cicatriz. Fíjense cómo se ve toda esta parte afectada de la lengua, y aquí también es una lengua distrófica y afectada por esa enfermedad. Imagínense usted, cómo yo le puedo indicar algo a un paciente con una lengua así, si llaman por teléfono. Por empezar, que esta no es una lesión que yo la veo con mucha frecuencia, ni se ve con mucha frecuencia. Y hay que tenerla en la mente todas las poco frecuentes y las que son muy frecuentes también. Pero si yo no veo al paciente, yo no voy a poder hacer ese diagnóstico. Jamás en la vida voy a poderlo hacer. Entonces, aquí tenemos la misma enfermedad, que es una enfermedad recesiva, donde hay dientes displásicos, es decir, mal formados. Entonces, mire usted las manifestaciones en cavidad bucal y miren ustedes en la piel. Esto es en la mano de un paciente donde hay cicatrices distróficas, pérdida de las uñas y de los dedos de la mano. Ustedes están oyendo, la misma enfermedad que aparece en la boca. Entonces, ya estos tienen un comportamiento como si fuera sindrómico, si lo vemos al mismo tiempo en cavidad bucal y lo vemos en otras localizaciones. Ahora bien, hay mucha gente que tiene esta bolita, como dice la gente, que son nódulos. Fíjense que son múltiples, aquí en un estado incipiente, que están empezando. Fíjense cómo cambia el color en la medida que va desarrollándose. Fíjense que se ven más pálidos, son pequeñitos. Yo aquí podría contar 1, 2, 3, 4. Aquí hay 2, son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pero yo he presentado pacientes en la televisión con más de 300. Yo antes acostumbraba a visitar una farmacia con frecuencia. Cerca de mi consultorio había un joven que tenía esos nódulos en la cara, que cada vez eran más frecuentes. Lo atendí en mi consultorio también, y un día yo pregunto por él, fue un lunes, dice lo internaron, y ya el miércoles más o menos había fallecido. Esta enfermedad son neurofibromas, que son tumores del sistema nervioso periférico. Porque tenemos tumores del sistema nervioso periférico y tumores o neoplasias del sistema nervioso central. Por ejemplo, en el cerebro puede haber meningioma, puede haber tumores de la microglía, puede haber astrocitoma, puede haber oligodendroglioma, y entonces en la cavidad bucal tenemos, dentro de esa gama de tumores del sistema nervioso periférico, el neuroma traumático, neuroma de amputación. A veces una persona anda en un motor y se hace una herida en el labio, y los bordes del nervio, en vez de cicatrizar enfrentado, las células de Schwann empiezan a crecer y hace como si fuera una bola. Ya eso constituye un tumor, que es el neuroma traumático o el neuroma de amputación. En el caso de una cirugía por otra lesión, un cirujano puede eliminar una lesión y provocar una lesión nueva. Entonces tenemos el neurofibroma, el lemmoma, el lemmocitoma, que también son tumores del sistema nervioso periférico, schwannoma.
Y en este caso, esos neurofibromas pueden convertirse en tumores malignos, que son los neurofibrosarcomas. Y de eso fue que murió ese muchacho. En cuestión de rápidamente, por lo general los sarcomas lo vemos en pacientes jóvenes, mientras que los carcinomas lo vemos en personas de más edad. Aunque yo he tenido niños de 7 años de edad con carcinoma, cuando generalmente la media es sobre 40, 50 años, he tenido jóvenes de 16 años y de 22 años también con cáncer de boca en tumores que son característicos de personas adultas. Y en una ocasión a mí me remitieron al Instituto Oncológico, el Instituto del Cáncer, donde yo trabajé 8 años, una jovencita de 15 años con un tumor en el paladar. Me lo remitieron de la Escuela de Odontología de la UAS. Y yo hice una biopsia y diagnostiqué carcinoma quístico adenoide, que también se le llama cilindroma. Ese tumor aparece después de los 50 años y ella tenía 15 años de edad. Entonces pusieron hasta en duda mi diagnóstico. Yo lo que hice fue que le mandé una placa para que hicieran una segunda consulta, lo estudiaran a microscopio, y el patólogo que la vio, el otro patólogo, coincidió con el diagnóstico, que era un carcinoma quístico adenoide o cilindroma. Para que ustedes vean que las estadísticas muchas veces dicen muchas cosas y ocultan lo más importante. Hay un refrán, yo no sé, un dicho, si Domingo, con eso lo sabe, que las estadísticas son como los bikinis, que enseñan mucho, pero ocultan lo más importante. Amigos televidentes, se me ha terminado el tiempo, me quedan 2 minutos. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y que los síntomas principales del cáncer en la boca no duele por lo general, excepto algunas excepciones como el adenocarcinoma de parótido. Pero la mayoría de los cánceres, la gran mayoría, más del 90%, cuando empiezan no duelen, cuando se están desarrollando no duelen. Cuando vienen a doler es cuando han destruido estructuras nerviosas vecinas o que han infiltrado o han invadido. Entonces, esa manchita blanca puede ser un cáncer o puede ser un precáncer. Lo mismo que la manchita negra puede ser un melanoma, que es un cáncer y no duele. El peladito y la llaguita puede ser un carcinoma espinocelular, un carcinoma fusoepirilar o un carcinoma mucoepidremoide, tampoco vas a doler. La bolita, ese nódulo, también puede ser un tumor maligno. Entonces, la diferencia es una consulta temprana a una consulta tardía. Si consulta temprano, el cáncer podemos curarlo en un alto % de casos. Si usted consulta tardío, puede perder la vida, con tal de dejarse de descuidarse porque no le duele. Teléfono para su cita 809-687-2770 y 809-879-4574. Estamos en la Pedro Enrique Ureña 83, en la suite 305 del Centro de Especialidades Médicas de la Torre Profesional CAPE, muy cerca del Centro Médico UCE, muy cerca de la Máximo Gómez. Pues ya se terminó el tiempo, así que nos vamos a ver en el próximo programa, si Dios quiere. Hasta entonces.